Efectos del antisemitismo en Europa del siglo XVI. Hay temas que me producen una profunda curiosidad, lo que me impulsa a investigar todo lo relacionado al asunto. Este es uno de ellos: los judíos de Europa, perseguidos por la Inquisición, culpables de la condena de Jesús, fueron execrados y culpados por la ocurrencia de eventualidades sin explicación. La Europa cristiana fomentó el odio a los judíos en la Edad Media, y es que durante siglos se inventaron historias de sacrificios de niños, envenenamiento de pozos y extorsión de cristianos, lo que generó persecuciones cuando el cristianismo comenzó a imponerse. La época de las cruzadas, con sus hordas de fanáticos religiosos que pretendían liberar a Jerusalén, habían convertido como dogma eclesiástico la marginalización de las comunidades hebreas. Combatían a los enemigos de Cristo, entiéndase, comunidades judaicas en Europa. A partir de entonces se hacen más virulentas las vejaciones, convirtiéndose en un hecho cotidiano. Se les vetaba el ejercicio de muchas profesiones. En el año 1294 se halló muerto el niño Rodolfo de Berna. Un letrero indicaba que había sido muerto por los judíos, señalamiento que los magistrados de la época no daban credibilidad, pero los tóxicos fanáticos religiosos comenzaron a esparcir la idea de que judíos eran devoradores de niños. En el año 1500 se le exige a los judíos llevar distintivos que los identificara, entre ellos un sombrero negro terminado en punta. La historiadora del arte, Sarah Lipton, menciona la transformación gráfica de los judíos en el arte europeo, donde se pintaban de manera exagerada rostros con sus narices curvadas y puntiagudas en extremo. La Inquisición allanaba moradas y practicaba torturas, y la imagen de las víctimas del odio más radical se le añadían defectos cutáneos como lunares y verrugas que afeaban los rostros. Si sumamos las características físicas descritas, descubrimos la asunción de las brujas de la Edad Media del siglo XV, con la que a muchos niños se asustaba, aún en el siglo XX, incluida mi persona. La época en la que se incrementó la muerte en hogueras de estas brujas se produjo en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el centro de Europa y las Islas Británicas. En 1492, los reyes católicos promulgaron el Decreto de Alhambra, que ordenaba la expulsión de los judíos de España y Aragón. El decreto fue redactado por Tomás de Torquemada, autoridad máxima de la Inquisición. Ese año de 1492 coincide con dos hechos muy importantes: el viaje de Colón al Nuevo Mundo y la expulsión por decreto de los judíos de España. Es perfectamente posible que muchos judíos de Europa hayan venido en los barcos de Colón en el año 1492. La persecución brutal hacia este grupo humano derivó hacia toda clase de excesos, al ser considerados la personificación del mal. Sus representaciones en pinturas eran demonizadas, de allí la pigmentación de la piel oscura, la nariz aguileña en demasía y terminada en punta, lo mismo que un mentón exageradamente pronunciado. Eso incluyó persecución, tortura, quema en hogueras y finalmente la expulsión de la comunidad hebrea asentada en Europa hacia el Nuevo Mundo. Un estudio reciente del científico colombiano Juan Camilo Chacón Duque, experto en genética, en el que se analizaron muestras de ADN de miles de personas de habla hispana de Centro y Suramérica, determinó que en la actualidad los latinoamericanos presentan una mayor afinidad con el perfil genético de los judíos sefardíes que los españoles. Fueron investigadas 6.500 personas residentes de las áreas urbanas de Colombia, Chile, Brasil, México y Perú, comparando su ADN con 2.300 personas de otras partes del mundo. Los resultados no dejaron lugar a dudas. Una oleada de judíos migró hacia regiones del Nuevo Mundo. La principal evidencia muestra una masiva migración de conversos, y es que el 23% de los latinoamericanos estudiados mostraron una alta afinidad con pobladores de diferentes lugares en el Mediterráneo y en particular con una población de Turquía.
que se identifica como judío sefardí y es descendiente de los judíos que fueron expulsados de España. Pero desafortunadamente las cosas no terminaron allí. La impiedad de la Inquisición los persiguió hasta América Latina, incluyendo luego a indígenas y castas sociales, producto del mestizaje. Eso explica muchas cosas, entre ellas la asignación de oficios considerados viles, la exigencia de lo que llamaban limpieza de sangre para ocupar otras profesiones, mecanismo de discriminación contra judíos conversos a quienes se les exigía descender de padres que pudieran probar sin lugar a dudas ser descendientes de cristianos. Estoy segura que lo mismo ocurrió con las comunidades gitanas, las que aún hoy día son objeto de prejuicios y segregación en Europa. Yvette Boy Producciones, Venezuela.